no has hecho un buen pacto con Dios. Yo te dije que yo soy el resultado de un pacto que Dios hizo con mi madre. Y en el año 1987, me acuerdo, un profeta llamado Ronald Shaw le dijo a mi mamá: tu hijo será un predicador, lo llevaré a las naciones. En aquel momento yo fumaba marihuana, huelía cocaína, brincaba, saltaba, hacía 20,000 cosas. Y cuando él le dijo eso a mi mamá, yo le dije: este tipo se volvió loco. Este tipo no sabe lo que está hablando. Si él supiera quién soy yo. Pero ¿sabes qué? En aquel momento mi madre hizo un pacto con Dios. Y mi madre le creyó a Dios por lo que Dios le estaba hablando. Luego de eso, di candela que usted no se imagina. Fui a parar a la prisión, me buscaban para matarme. Bueno, fui un etcétera en el mundo. Pero ¿sabes lo que hizo mi mamá? Se mantuvo fiel al pacto. Lo que yo estoy viviendo hoy es el resultado de la fidelidad de un pacto. Es el resultado de una madre que hizo pacto con Dios y le creyó. ¿Sabe? Mi mamá no se fue detrás de mí corriendo. Mi mamá, ¿sabe lo que me decía? Que Dios haga lo que va a hacer contigo. Y decía: bueno, vamos a ver si Dios puede, porque en la condición que yo estoy entregado. Y si me parece Dios por ahí, tenemos que pelear el puño. Porque yo estaba rebelde, yo estaba en mi peor momento. Mi mamá siempre me decía que Dios haga lo que dijo que iba a hacer contigo. ¿Sabe por qué? Porque mi madre se mantuvo creyéndole a Dios, y hoy yo soy el resultado de un pacto. Madre, yo le quiero decirte que si Dios habló de tu hijo, mantente fiel al pacto, porque Dios lo va a cumplir. Si Dios habló de tu esposo, mantente fiel al pacto, porque Dios lo va a cumplir. Si Dios habló de tu pariente, de algo en tu entorno, mantente fiel al pacto, porque Dios lo va a cumplir. No dejes el pacto de Dios con lo que estés pidiendo. Mantente tranquila, mantente tranquilo, mantente firme, camina sobre el pacto que Dios estableció, y al final verás que el resultado será uno prudente para ti, será uno de beneficio, porque tu pacto alcanzará las generaciones, porque el pacto de Dios siempre será generacional. Y dice que Jonatán hizo pacto con David y dijo: Saúl, me he propuesto matar a este individuo. Porque Saúl le tomó envidia. Capítulo 19, mira lo que dice allí: y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dice el versículo 2: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Ahí vemos un hombre decidido, un hombre que había procurado en su mente y en su corazón matar a David, pero vemos un hombre que había hecho pacto con él. Y dice que Jonatán le dijo: papá, no hagas eso. Pero ¿sabes qué? Aunque Saúl era el padre, David era como el que estaba en pacto. Aunque Saúl era el padre y era el rey en aquel momento, Jonatán estaba en pacto con David. El corazón de Jonatán estaba dividido. Amaba a David, amaba a su padre, pero tenía conciencia de que había un pacto. Y siempre que tú le seas fiel al pacto, no importa quién tengas a tu lado, tú saldrás beneficiado. Siempre que tú le seas fiel al pacto de Dios, no importa quién te deje en el camino, no importa quién se vaya de tu lado, tú siempre saldrás beneficiado, porque los beneficios del pacto de Dios siempre serán más producente que cualquier beneficio que tú puedas haber hecho, que cualquier pacto que tú puedas haber hecho con el hombre. Cumple con el pacto que hiciste con Dios y tus generaciones serán bendecidas. Dice que Jonatán sabía, tenía conciencia de que había hecho un pacto, y le dijo a David: oye, huye, mi papá procura matarte. Mi papá está decidido a cortarte la cabeza. Pero ¿sabes qué? Cuando pensamos esto lo tomamos muy ligeramente, pero Jonatán se estaba corriendo un riesgo. En aquel tiempo, aunque tú fueras el hijo, si traicionabas al rey, tu vida corría peligro. Y Jonatán dijo: mi vida corre peligro, pero yo voy a ser fiel al pacto. Mi vida puede ser que sea afectada, pero yo voy a ser fiel al pacto. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos puso una situación en el camino, nos une cualquier cosa y nos olvidamos del pacto, porque pensamos en nosotros, pero el pacto te va a costar. El pacto te va a costar. El pacto te va a costar, pero el beneficio siempre será mayor que el costo.
Se lo voy a repetir, el beneficio siempre será mayor que el costo. Dice que Jonatán decidió honrar el pacto que había hecho con David. Y dice que se fue hasta en contra de su padre. Porque dice que cada vez que su padre procuraba hacer algo, él se lo avisaba a David. Le dijo: David, no te preocupes, porque yo voy a estar adentro. Y todo lo que yo escuche, yo te lo voy a decir. Yo te voy a cuidar. No importa lo que mi padre piense, no importa lo que mi padre diga, no importa lo que mi padre haga. Yo estoy en pacto contigo. Y mi pacto yo lo voy a cumplir por encima de cualquier cosa. Y cuando tú sigues leyendo la historia, tú podrás ver que inclusive Saúl intentó matar a su hijo con una lanza porque descubrió que estaba defendiendo el pacto que había hecho con David. Luego más adelante tú puedes ver que Jonatán murió junto a su padre, pero siempre le fue fiel al pacto. Mientras Jonatán estuvo con vida, Jonatán siempre mantuvo el pacto que hizo con David. Jonatán siempre estuvo cumpliendo aquello que le había hablado a David. ¿Qué cosas le has dicho a Dios que hoy no estás cumpliendo? ¿Qué pacto hiciste con Dios que quizás en el camino te olvidaste de lo que le habías dicho? ¿Qué pacto hiciste con Dios? ¿Qué le dijiste a Dios quizás alguna vez que llevas algún tiempo que ya no lo haces? ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Qué pacto hiciste con Él que por alguna causa en el camino te olvidaste de lo que habías pactado con Él? Yo he venido a decirte que hoy es día de retomar tu pacto, que hoy es día de acordarte de lo que le prometiste a Dios, que hoy es día de acordarte de lo que tú hablaste a Dios en un tiempo y seguir caminando en ello, porque el hecho de que tú sigas caminando en el pacto, de que tú cumplas lo que hiciste con Dios, vendrá a ser beneficioso para tu generación. ¿Sabes? Yo hice un pacto con Dios y yo he perdido varias cosas en el camino. Ustedes saben lo que yo he perdido en el camino. Se han perdido algunas cosas, pero yo sigo fiel al pacto. Se han ido algunas cosas, hay cosas que ya no están, pero yo sigo fiel al pacto. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que lo que se pierde en el camino, si yo soy fiel al pacto, Dios me lo va a multiplicar. Si yo soy fiel al pacto, lo que se pierde en el camino será nada, porque Dios vendrá con retribución de pago. Si yo soy fiel al pacto, Dios va a traer lo que se perdió y algo más, pero tenemos que serle fiel al pacto. ¿Por qué? Pensando en nuestras generaciones. ¿Pensando en qué? En nuestras generaciones. Segunda de Samuel, capítulo 9. Estoy terminando ya. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vaya conmigo allá. David llamó a Siba y le preguntó. Segunda de Samuel, capítulo 9. Mira lo que dice ahí el título: bondad de David hacia Mefiboset. Y yo te hablé la otra vez que Mefiboset fue mandado a llamar y comió a la mesa del rey. Pero leyendo la palabra en estos días pude entender que quien preparó aquella mesa no fue el rey. Quien preparó e hizo los preparativos para que aquella mesa pudiera estar allí fue Jonatán. Capítulo 1 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Sabe? David no dijo: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl que tenga herencia? ¿Habrá quedado alguien de la casa de Saúl que haya salido del palacio que yo tenga que honrar? Dijo: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl para yo hacer misericordia por el pacto que hice con Jonatán, por el amor que tengo para con Jonatán? Porque Jonatán fue fiel a su pacto, ahora yo tengo que cumplir mi parte. Yo he venido a decirte que cuando tú haces pacto con Dios y caminas en integridad y cumples el pacto, puede ser que tú partas de esta tierra, pero tus hijos tendrán que escuchar la voz del rey cuando los mande a llamar y le diga: vente, siéntate a la mesa, porque hice pacto con tu padre, porque hice pacto con tu madre, y ahora es mi tiempo de cumplir el pacto. ¿Sabes? Jonatán cumplió su parte del pacto, pero ahora le ha tocado al rey. Y dice: oye, ¿habrá alguien de la casa de Saúl que yo haga misericordia por amor al pacto que hice con Jonatán? Porque me acuerdo que Jonatán, cuando su padre Saúl trató de matarme, me cubrió. Me acuerdo de que Jonatán, cuando su padre trató de matarme, hizo todo lo posible para que su padre no me alcanzara, para cumplir el pacto que había hecho conmigo. Así que Mefiboset ahora se estaba beneficiando de un pacto que había hecho ¿quién? Jonatán, su padre. Yo he venido a decirte que tus hijos serán beneficiarios del pacto que tú hagas con Dios, siempre y cuando tú cumplas tu parte del pacto. Dios será